Buen día, buenas tardes. Nos volvemos a encontrar, eh, queridos alumnos. Hoy día hemos tenido dos reuniones, ya de 8 a 10, que hemos visto la parte de filosofía, ética y antropología filosófica. Y ahora de 12 a 2 vemos la parte de lógica. ¿Me están escuchando? ¿Me confirman? Sí, profe, sí se escucha. Gracias, muy bien. Listo, entonces no corresponde hoy día ver la parte de lógica. Ya tenemos entonces estas fichas. Son un resumen ya de el contenido del libro. Ya lo hemos esquematizado. Bien, entonces, ¿qué es la lógica? ¿Ya qué es la lógica? La lógica es una ciencia formal que estudia los métodos, principios y leyes que permiten determinar si un razonamiento es válido o no. La lógica es una ciencia formal que estudia métodos que permiten determinar si un razonamiento es correcto o no. ¿Cómo podemos determinar si un razonamiento es válido, es correcto o no lo es? Analizando del razonamiento, su estructura y coherencia. El razonamiento es la inferencia. Entonces, en las preguntas de admisión dice, ¿qué estudia la lógica? La lógica es la ciencia formal que estudia métodos para determinar la validez o invalidez de las inferencias. Métodos para determinar la validez o invalidez de los razonamientos, de las deducciones, de las inferencias. Acá, alumnos, tenemos dos ejemplos, ya dos razonamientos. De las premisas inferimos la conclusión. Dos inferencias. Ejemplo 1. Todos los felinos son carnívoros y todos los pumas son felinos. Por lo tanto, conclusión, todos los pumas son carnívoros. ¿No? De las premisas hemos inferido, hemos deducido la conclusión. Ahora, ¿cuál es la tarea de la lógica? Demostrar si este razonamiento, si esta inferencia es válida o no. ¿Es un razonamiento correcto o no? Profesor, ya se comprueba que este razonamiento, que esta inferencia es válida. ¿Qué implica ello? Si la inferencia es válida, entonces tengo que aceptar la verdad de la conclusión. Tengo que aceptar que todos los pumas son carnívoros. Ya no tengo que demostrar la verdad de la conclusión. Si la inferencia es válida, se acepta la verdad de la conclusión. Porque esa verdad se está infiriendo, se está deduciendo de las premisas. Segundo ejemplo. Todas las manzanas son frutas. Entonces, todas las frutas son una inferencia, otro razonamiento. Pero ¿qué ocurre? A veces bien y a veces razonamos mal. A veces la inferencia es válida y otras veces nuestra inferencia es inválida, incorrecta. Las inferencias, los razonamientos válidos me llevan a la verdad, me llevan a un conocimiento y los me llevan a la falsedad. No me
llevan algo. A mí me interesan los razonamientos, las inferencias válidas. Las inferencias me llevan a la verdad. Entonces, la lógica nos va a enseñar la validez o invalidez de las inferencias. Ojo, es el primer punto. ¿Ya por qué? ¿Por qué, profesor? Porque han venido muchas preguntas sobre conclusión. Lógica es la ciencia formal que estudia métodos para comprobar la validez o invalidez de las inferencias. Profesor, aquí hay dos razonamientos, dos inferencias. Pues bien, una inferencia es válida y la otra no lo es. ¿Quién me permite demostrar cuándo una inferencia es válida y cuándo no lo es? La lógica. La lógica es como objeto de estudio leyes y principios para comprobar la validez o invalidez de las inferencias, la validez o invalidez de los razonamientos. Profe, ya entendí, ya entendí. La psicología estudia la conducta. La ética estudia la moral. La lógica estudia la validez de las inferencias. La inferencia, el razonamiento, está hecho de proposiciones. Mira, vamos un ratito a analizar su estructura. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura de un? Su estructura es de qué está hecha una casa. Bueno, está hecha de ladrillos, ¿no? Esa es la estructura de una casa. ¿De qué? ¿Cuáles son sus elementos? Ladrillos. ¿Qué está hecha una inferencia? De proposiciones. Toda inferencia se construye con proposiciones. Entonces, profesor, ¿qué cosa es una proposición? Es lo que inmediatamente vamos a revisar. Conceptos básicos. La proposición. ¿Ok? Toda inferencia se construye, se elabora usando proposiciones. ¿Qué cosa es una proposición? Vamos a ver. Es un enunciado aseverativo. Es un enunciado que afirma o niega algo. O sea, la proposición es un enunciado aseverativo. Afirma o niega algo. Por ello, toda proposición tiene una propiedad esencial. O es verdadera o es falsa. Toda proposición tiene una propiedad esencial. O es verdadera o es falsa, ya que en toda proposición siempre se afirma algo. ¿Cómo se presenta una proposición? Es un enunciado aseverativo. Aseverar quiere decir afirmar. Entonces, veamos por favor. Veamos acá. Todos los felinos son carnívoros. Profe, todos los felinos son carnívoros. Es una proposición. ¿Por qué? Porque estoy afirmando algo que tiene la propiedad de ser verdadero o falso. Incluso, ¿cuál es su valor de verdad de esta proposición? Es verdadera. Todos los felinos son carnívoros. Proposición en el razonamiento cumple la función de premisa. Ya cumple la función de premisa. Es una proposición, pero la función que cumple es de premisa. Todos los pumas son felinos. Es proposición. ¿Por qué? Porque estoy afirmando algo que puede ser verdadero o falso. Todos los pumas son felinos. ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es su valor verdadero?
¿Qué función cumple? Esta segunda proposición cumple la función de premisa. Es la premisa 2 en este razonamiento. Todo razonamiento, toda inferencia contiene proposiciones. Son los elementos de la inferencia. Así como toda casa. ¿Cuáles son sus elementos? Ladrillos. La inferencia. ¿Cuáles son sus elementos? Proposiciones. ¿Qué cosa es una proposición? Es una oración que tiene una propiedad. ¿Es verdadera o es falsa? Ya que es un enunciado aseverativo. Veamos, por favor, pregunta fija para admisión. Pregunta fija para admisión. Si a mí me dicen, la guanábana es una fruta anticancerígena, ¿es proposición? Yo respondo sí. Estoy afirmando algo que tiene la propiedad de ser verdadero o falso. Es un enunciado aseverativo. Es una proposición. El Perú es un país turístico. ¿Es proposición? La respuesta sí. Porque es una oración que tiene la propiedad de ser verdadera o falsa. Es un enunciado aseverativo. Algo estoy afirmando. Es proposición. ¿Vendrás a la fiesta, Filiberto? ¿Es proposición? ¿Vendrás a la fiesta, Filiberto? ¿Es proposición? La respuesta no. ¿Por qué, profesor? Es un enunciado interrogativo. No estoy afirmando nada, estoy preguntando. La proposición es enunciado aseverativo. Y vendrás a la fiesta, Filiberto, es un enunciado interrogativo. No es proposición. Santo Dios. Santo Dios. ¿Es proposición? La respuesta no. ¿Por qué? Porque es un enunciado exclamativo. No es un enunciado aseverativo. No estoy afirmando, estoy exclamando. Transmiten sentimientos, emociones. Santo Dios no es proposición. Siéntate aquí. Siéntate aquí. ¿Es proposición? La respuesta no. ¿Por qué no es proposición? De aquí es un enunciado imperativo. Es una solicitud. No estoy afirmando nada con respecto a la realidad. Estoy ordenando. Siéntate aquí. Esto no es ni verdadero ni falso. Es un enunciado imperativo, pero no aseverativo. Siéntate aquí no es proposición. La cucaracha está molesta. Está molesta. No es proposición. ¿Por qué? Porque carece de sentido lógico. No es proposición porque carece de sentido lógico. Profesor, la cucaracha está molesta. Es un enunciado aseverativo. Pero agrego algo más, por favor. Otro requisito de la proposición. Se tiene que afirmar que tenga sentido lógico. La cucaracha está molesta, carece de sentido lógico. Por lo tanto, no es proposición. No es ni verdadero ni falso. ¿Por qué? Porque carece de sentido lógico. La gelatina está alegre. La gelatina está feliz. La gelatina está feliz. Oye, no es cierto, lo que tú estás afirmando no es ni verdadero ni falso. ¿Por qué? Porque no tiene sentido lógico.
Ya carece de sentido lógico. La proposición debe tener coherencia, debe tener sentido lógico para poder determinar si es verdadera o falsa. Una golondrina no hace el verano. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Los refranes, sabiduría popular, los refranes no son proposiciones. Una golondrina no hace el verano. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No por tanto madrugar, amanece más temprano. ¿Por qué los refranes no son proposiciones? Porque tienen cierta ambigüedad. Tú lo puedes interpretar de una manera y yo lo puedo interpretar de una manera completamente diferente. Las proposiciones no pueden ser ambiguas. O son verdaderas o son falsas. ¿Para quién? Para todos. O son verdaderas o son falsas. No pueden ser ambiguas. Los refranes, por su ambigüedad, veamos ejemplos. Ojo, veamos ejemplos, por favor, para que participes. Ya veamos ejemplos. Contesta con un sí o un no. ¿Cuáles son proposiciones? Contesta con un sí o con un no. ¿Cuáles son proposiciones? A ver. Elena me fue infiel. ¿Es o no es proposición? ¿Sí o no? Sí. 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 Sí, porque estoy afirmando algo. Estoy afirmando algo con respecto a la realidad. Algo que puede ser verdadero o falso. Tiene sentido lógico. Entonces sí es proposición. A, verdadero. Es proposición. Nada más. Sí es proposición. B, voltear a la derecha. Es proposición. Voltear a la derecha. ¿Es proposición? No. ¿Sí o no? No. No, No. no, ¿Por qué? no. Es un enunciado imperativo. No. Voltear a la derecha. No. C, todos los políticos son sinceros. ¿Es proposición? No. 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 Todos los políticos son sinceros. ¿Es o no es proposición? Ojo, yo no estoy preguntando si es verdadero o es falso. Yo estoy preguntando si es o no es ¿Sí es proposición, ¿sí o proposición? no? Es una proposición. Sí es ¿Sí es una proposición. proposición? Ahora, es una proposición falsa, pero yo no te estoy preguntando su valor de verdad, si es verdadera o falsa la proposición. Yo te estoy preguntando si el enunciado es proposición. Tú me respondes sí. B, el perro del hortelano, ¿es proposición? No. No. No estoy afirmando nada. ¿Por qué no es proposición? Porque no estoy afirmando nada. No es enunciado aseverativo, no es proposición. No estoy afirmando. Las rosas hablan de amor. Las rosas hablan de amor. Esto es No. algo No, poético. no es una proposición. No. No No es es una proposición. ya nada. Estoy utilizando el lenguaje con fines no informativos, sino con fines expresivos. Ya esto es para interpretarlo. Y las proposiciones no son ambiguas, no son simbólicas, no son metafóricas. Las proposiciones son verdaderas o falsas. A Dios rogando y con el mazo dando. No es proposición. No es una No es proposición. proposición. Ojo, los refranes no son proposiciones. Llegó Absalón al aniversario. No es proposición.
No es. No es proposición. No es una proposición. No es proposición. ¿Por qué? Porque es una pregunta. No, porque es un interrogativo. La proposición es enunciado. No me vuelvas a ver, Ruperta. No me vuelvas a ver, Ruperta. ¿Es proposición? No. No lo es. No es una proposición. No, porque es imperativo. No. Not y. Los sueños son simbólicos. Sí. Sí es. Sí, es una proposición. O mira, para que sea más, ya la cosa más, evitar dudas. Los sueños son manifestaciones del inconsciente. Ya, así, por favor. Ya para evitar dudas. Los sueños del inconsciente. ¿Es proposición? No. Es una Los proposición. sueños son manifestaciones del inconsciente, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí es. Sí, es una proposición. Porque está afirmando algo. Eso lo dice el psicoanálisis de Freud. El psicoanálisis de Freud dice los sueños son manifestaciones del inconsciente. Sí es proposición, porque puedo comprobar si es verdadero o falso. J, todos los hombres son mortales. ¿Es proposición? Sí. 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 Sí, sí. La última, fuego. ¿Es No es. proposición? No es una Es proposición. una exclamación, no es proposición. Ya entonces, por favor, solo pueden formar parte de una cumpliendo la función de premisas o de conclusión. Si no es proposición, no sirve para las inferencias. No le interesa la lógica. La lógica trabaja solo con proposiciones, ya que posiciones que puedo construir, razonamientos, inferencias. Ahí está. Ya, entonces mira, ¿qué es una inferencia? Es de proposiciones donde a partir de una o más proposiciones llamadas premisas se extrae otra proposición llamada conclusión. Tiene la forma condicional o de una implicación. Me explico, por favor, me explico. La importancia de un razonamiento es que me puede llevar a la verdad, a un conocimiento. ¿Cuál es la estructura de una inferencia? Una inferencia está construida con proposiciones. Mira, por favor. Todos los felinos son carnívoros. Proposición 1. Todos los pumas son felinos. Proposición 2. Estas dos proposiciones, por la función que cumplen, reciben el nombre de premisas. ¿Y cuál es la tercera proposición? Por lo tanto, todos los pumas son carnívoros. La tercera proposición, todos los pumas son carnívoros, cumple la función de conclusión. Esta inferencia tiene tres proposiciones. Todos los felinos son carnívoros. Proposición 1. Todos los pumas son felinos. Proposición 2. Todos los pumas son carnívoros. Proposición 3. Ahora, atención.
Estas proposiciones que forman la inferencia adquieren nombres por la función que desempeñan. Se les puede llamar premisas o se le puede llamar conclusión. Eso depende de la función que desempeña. La premisa, la proposición 1, todos los felinos son carnívoros. Y la proposición 2, todos los pumas son felinos, van a recibir el nombre de premisas. Y de estas premisas saco la conclusión. Todos los pumas son carnívoros. Ya la tercera proposición cumple el nombre de conclusión porque desempeña otro rol dentro de la inferencia. ¿Ya? Entonces, la inferencia es una estructura de proposición donde a partir de unas proposiciones llamadas premisas se extrae otra proposición llamada conclusión. Toda inferencia tiene la forma condicional o la forma de una implicación. Atención, porque voy a formular preguntas. Atención, mira. Los felinos son carnívoros. Premisa 1. Y todos los pumas son felinos. Por lo tanto, ojo, el único dato, la información que nosotros tenemos son la verdad de las premisas. ¿Ya? Los únicos datos que nosotros tenemos son las premisas. Y de las premisas tengo que derivar, inferir, sacar la conclusión. Eso es razonar. De la verdad de las premisas, sacar la verdad de la conclusión. Todos los felinos son carnívoros. Y todos los pumas son felinos. Por lo tanto, deduzco que todos los pumas son carnívoros. La conclusión es una verdad que yo estoy derivando de las premisas. Si mi inferencia es correcta, debo aceptar la verdad de la conclusión, que todos los pumas son carnívoros, y esto no tengo que comprobarlo. Para eso me hago el trabajo de inferir, de razonar, para aceptar la conclusión sin tener que comprobarlo. El razonamiento de al costado lo dejamos de lado porque es un razonamiento inválido. Este razonamiento no es válido, no es correcto. Por eso lo vamos a dejar de lado. Luego vamos a ver a través de qué método la lógica va a permitir comprobar que este razonamiento es inválido. Luego lo vamos a ver porque ese es el objeto de estudio de la lógica. Métodos para comprobar cuándo un razonamiento es válido y cuándo no lo es. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Con toda confianza. No, profesor, todo claro. En la universidad ustedes van a llevar lógica en el curso de Matemática 1. Todos van a llevar lógica, por si acaso, en la universidad, en estudios generales. Lo llevan en el curso de Matemática 1. Ahí llevan lógica. Continuamos. Continuamos. ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Todo claro. Continuamos. Si me están escuchando, me confirman. Sí, profesor. Profesor. Gracias, gracias. Entonces, continuamos, por favor. Mira. Las inferencias se pueden clasificar de dos maneras. Esto es pregunta clásica. Inferencias deductivas, inductivas. Inferencias inmediatas y mediatas. Ya, este es un tema clásico. Dejarlo y quiero
que se comprenda bien. ¿Cómo podemos clasificar las inferencias? Por la cantidad de proposiciones que contienen. Ya hay inferencias que son cortitas, proposiciones. Una es la premisa y inferencia. Contiene solo 2 proposiciones, la cantidad mínima. Una proposición es la premisa y la otra es la conclusión. A esa se le llama inmediata. Si las manzanas son frutas, entonces frutas son manzanas. Por la cantidad de proposiciones, a esta inferencia se le llama inferencia inmediata. Inmediata. No estamos viendo si esta inferencia es válida o no lo es. Ya dejemos por el momento de lado eso. Simple y llanamente es una inferencia inmediata, porque contiene solo 2 proposiciones. Una es la premisa y la otra es la conclusión. Y cuando una inferencia tiene más de 2 proposiciones, por ejemplo, dos premisas, 3 premisas y una conclusión, se llama inferencia mediata. Ya cuando contiene 3 o más proposiciones, la inferencia recibe el nombre de mediata. Ejemplo. Tales. Y Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿No es cierto? 2 premisas y una conclusión. ¿Cuántas proposiciones tiene esta inferencia? PQR. Se llama inferencia mediata, porque tiene 3 proposiciones. Ya PQR. Otra manera de clasificar las inferencias también es pregunta clásica. Las inferencias las podemos clasificar por el procedimiento de 2 maneras. Inductivas y deductivas. Por la cantidad de proposiciones que tienen, inmediatas y mediatas. Pero por el procedimiento, cómo sacamos la conclusión, se pueden denominar inductivas o deductivas. Empecemos, por favor, alumnos, con las inferencias deductivas. Mucha de lógica centra su atención en las inferencias deductivas. Cuando una inferencia es deductiva, la deducción es el razonar que va de lo general a lo particular. La deducción es el razonar que va de lo general a lo particular. Veamos el ejemplo. Todos los abogados son respetuosos de la ley. Y Miguel es abogado. Por lo tanto, Miguel es respetuoso de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ojo. De premisas generales sacamos conclusión particular. Si todos los abogados son respetuosos de la ley y Miguel es un abogado, por lo tanto Miguel es un respetuoso de la ley. De lo general a lo particular. Este razonamiento se llama deductivo. Es una inferencia deductiva. Profesor, ¿y cuándo una inferencia es inductiva? Una inferencia es inductiva cuando de lo particular, premisas particulares, sacamos una conclusión general.
Ejemplo, Raúl es villarrealino y estudiante investigador. Vicky es villarrealina y estudiante investigador. Fabián es villarrealino y estudiante investigador. Por lo tanto, todo villarrealino es estudiante investigador. De lo particular, estoy sacando una conclusión general, que todo villarrealino es estudiante investigador. Ya, a esto se le llama inducción. Atención, por favor, porque esto es fundamental. Cuando una inferencia es deductiva, la inferencia deductiva es la inferencia perfecta, el razonamiento perfecto. Si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión será verdadera. Necesariamente. Mira, todos los metales se dilatan por acción del calor. Y el oro es un metal. Por lo tanto, necesariamente el oro se dilata por acción del calor. Si las premisas son verdaderas, la conclusión que estoy deduciendo necesariamente será verdadera. Todos los abogados son respetuosos de la ley. Y Miguel es abogado. Por lo tanto, Miguel necesariamente es respetuoso de la ley. Es el razonamiento perfecto. La conclusión necesariamente será verdadera. Profe, y en la inducción la cosa cambia, alumno. La conclusión será probablemente verdadera. Probablemente verdadera. Raúl es villarrealino y estudiante investigador. Vicky es villarrealina y estudiante investigador. Fabián es villarrealino y estudiante investigador. Por lo tanto, probablemente todo villarrealino es estudiante investigador. Probablemente. Ya no puedo decir necesariamente, porque es una inducción. ¿Con qué grado de probabilidad la conclusión será verdadera? ¿Con qué grado de probabilidad? Eso depende de la muestra con la que yo estoy trabajando. Con 5 estudiantes villarrealinos, con 15 estudiantes villarrealinos, con 100, eso depende de la muestra. La inducción pertenece más al campo de la estadística. Las probabilidades pertenece más al campo de la estadística, la inducción. Y la deducción es la inferencia estudiada por la lógica. La deducción, razonar que va de lo general a lo particular. Hasta acá, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguna? Todo claro, profesor. Gracias. Avanzamos porque Todo tenemos... claro, profe. Ya, gracias, Todo muy bien, amable, porque ahora vienen las preguntas, viene la parte práctica. Ya un ratito estamos con la teoría, por favor. Ya un poquito, a veces viene en admisión preguntas teóricas sobre los conceptos básicos. Ya por ello es que me estoy deteniendo un ratito en este punto. Ya, entonces, mira, la historia de la lógica, brevemente la voy a mencionar. Ya, pero no podemos hablar de la historia de la lógica sin mencionar al fundador de la lógica clásica, al padre de la lógica tradicional, Aristóteles. Aristóteles escribe un libro donde trata el tema de la lógica, las inferencias. ¿Cómo tituló ese libro? El Organón. Ya, el libro más importante que Aristóteles dedica a la lógica es el Organón. Con esa obra nace la lógica. Ya nace la lógica.
la lógica clásica. Muy bien, mira, en el órgano, Aristóteles centra su atención en unos razonamientos deductivos al cual él le llama silogismos. ¿Ya? Aristóteles estudia mucho el silogismo. ¿Qué es un silogismo? El silogismo es una inferencia que tiene dos premisas y una conclusión. Todas las mujeres son mentirosas, premisa 1. Y María es mujer, premisa 2. Por lo tanto, María es mentirosa, conclusión. El clásico silogismo aristotélico. De dos premisas, deducimos la conclusión. Todas las mujeres son mentirosas y, premisa 2, María es mujer. Por lo tanto, conclusión, María es mentirosa. Entonces, Aristóteles centró su atención en los razonamientos deductivos, de lo general a conclusión particular. Y algo más, estudió el silogismo. ¿Qué es un silogismo? Es un razonamiento mediato de dos premisas, se deriva la conclusión. Todos los metales se dilatan por acción del calor. Premisa 1. El oro es un metal. Premisa 2. Por lo tanto, conclusión. El oro se dilata por acción del calor. Esto es un silogismo. De dos premisas derivamos la conclusión. Ya no te olvides. Aristóteles es el gran defensor de la deducción. En la edad moderna, alumnos, en la edad moderna, en el siglo XVII, debemos mencionar a Francis Bacon, Francis Bacon, pensador inglés, escribe el Nuevo Organón, el Novum Organum. En este libro, Bacon se enfrenta a la lógica aristotélica. ¿En qué sentido, profesor? En que Bacon defiende los inductivos, o sea, de lo particular a lo general, mientras que Aristóteles defendía los razonamientos deductivos, de lo general a lo particular. Francis Bacon no. Él en su Nuevo Organón señala que hay otros procedimientos que también nos permiten llegar al conocimiento. Razonamientos que van de lo particular a lo general. Le llaman inducción. Las ciencias experimentales son inductivas. Las ciencias experimentales, como la física, son inductivas. Por ejemplo, así razona un físico en el laboratorio. El oro es un metal y se dilata por acción del calor. La plata es un metal y se dilata por acción del calor. El cobre es un metal y se dilata por acción del calor. Por lo tanto, conclusión, ley. Todos los metales se dilatan por acción del calor. El razonamiento que está utilizando el físico es un razonamiento inductivo. De lo particular está sacando una conclusión general. Francis Bacon defiende la inducción. Libro, El Nuevo Organón. Aristóteles defiende la deducción. Libro, El Organón. Y ahí está, por favor. Ya para que luego lean, ya con tranquilidad. Pero no quiero dejar pasar, que Gottlob Frege, ahí está, Frege, o Frege, lógico y matemático alemán, es considerado el padre de la lógica moderna. Ya Frege es considerado el padre de la lógica moderna.
Profe, el padre de la lógica tradicional, Aristóteles. El padre de la lógica moderna, Frege. ¿Cuál es el libro que escribe Frege? Conceptografía. Conceptografía. Y Frege es un impulsor de la lógica matemática. Ya, es un impulsor, profundiza la lógica matemática que se había iniciado con George Boolean y el álgebra booleana. Ya eso, por favor, para que tú lo puedas leer con tranquilidad. Wittgenstein, filósofo, matemático, lógico, lingüista, austríaco. Ludwig Wittgenstein es el creador de las famosísimas tablas de verdad. Ya puede ser pregunta. Ludwig Wittgenstein es el creador de las tablas de verdad. Pensador, filósofo, matemático, lógico, lingüista, austríaco, fundador de la filosofía analítica. Ahora sí, antes de pasar a la parte operativa, ya antes de pasar a la parte operativa, vamos a ver en unos minutitos los tipos de proposiciones que existen. Ya, después de ver los tipos de proposiciones, vamos a revisar algunas preguntas. Ya vamos a participar, ¿ok? Con preguntas fijas. Pero primero, indicar el tipo de proposición. Juana canta y Raúl no. ¿Ronco o no ronco? En los días feriados, el centro de la capital permanece desierto. No soy fiel. Profe, ¿qué tengo que poner? Si la proposición es simple o es compuesta. No, tú tienes que decir si la proposición es simple o es compuesta. Por eso, recordemos unos minutitos este punto. Ya, recordemos unos minutitos este punto para luego pasar a la parte operativa, ya a la parte práctica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, atención, alumnos. Las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Cuando una proposición, cuando una proposición es simple. Una proposición es simple cuando carece de enlaces, carece de conjunciones gramaticales, carece de conectores. El río Mantaro es caudaloso. Proposición simple. ¿Por qué? Porque no tiene ningún conector, ningún enlace, ninguna conjunción gramatical. El río Mantaro es caudaloso y el río Rima no lo es. Bueno, ya sería proposición compuesta. ¿Estamos de acuerdo? El río Mantaro es caudaloso y el río Rima es tranquilo. Sería proposición compuesta, P y Q. Pero en este caso, vemos, el río Mantaro es caudaloso, proposición simple. Carla es traductora, proposición simple. La papaya es deliciosa, proposición simple. ¿Cómo lo represento? P, Q, R. Dalila es más risueña que Paula, proposición simple. Nazca está al sur de Ica, proposición simple. ¿Cómo lo represento? Con la letra P. ¿No es cierto? Son proposiciones simples y se reemplazan con variables proposicionales. Profesor, ¿cuándo una proposición es compuesta? Cuando tiene conectores. Juan viaja a Japón y Peter viaja a Japón. Tito es pimponista o Tito es tenista. Si Melgar nació en Arequipa, entonces Melgar es peruano. Ya son proposiciones compuestas. ¿Por qué, profesor? Porque encontramos conectores, enlaces. Sí, entonces,
O, y son conectores que enlazan proposiciones simples, construyéndose una compuesta. La proposición compuesta es aquella que contiene dos o más proposiciones simples. La proposición compuesta es aquella que tiene por lo menos un enlace, una conjunción gramatical. El río Mantaro es caudaloso, no tiene enlace, no tiene conjunción gramatical, proposición simple. Atención. La proposición simple puede ser predicativa o relacional. La proposición simple puede ser predicativa o relacional. Cuando una proposición simple es predicativa, cuando tiene un sujeto y el predicado afirma o niega algo con respecto a él. El río Mantaro es caudaloso. Proposición simple predicativa. Existe un sujeto, el río Mantaro, y el predicado afirma una característica de él. La papaya es deliciosa. Proposición simple predicativa. Existe un sujeto, la papaya. Profe, ¿y cuándo la proposición simple es relacional? Cuando contiene dos sujetos. Dalila es más risueña que Paula. Contiene dos sujetos y se establece entre ellos una relación. Dalila es más risueña que Paula. Simple relacional. Porque hay dos sujetos, Dalila y Paula. Y entre ellos se establece una relación por grado. ¿Quién es más risueña? Dalila. Nazca está al sur de Ica. Proposición simple relacional, porque hay dos sujetos, Nazca y Ica. Entre ellos se establece una relación. Sur de Ica. Josué y Queca se quieren. Podría yo decir Josué y Queca se quieren. ¿No es cierto? Ojo, eso lo vamos a analizar después para no confundir. Es un caso especial. Proposiciones compuestas. Proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas, repito, son aquellas que tienen por lo menos un conector. Se llaman conjuntivas. Cuando el conector y Juan viaja a Japón y Peter viaja a Japón. Abunda la quinoa y la quinoa está cara. Ya, la proposición compuesta se denomina conjunción cuando el enlace es la I o cualquier palabra que tenga el mismo sentido. ¿Cuál es el sentido de la I? Afirmar ambas cosas a la vez. ¿Cuál es el sentido de la I? Afirmar ambas. Todo conector que abunda la quinoa, aunque está cara. Abunda la quinoa, sin embargo está cara. Abunda la quinoa, además está cara. Abunda la quinoa y está cara. Ya se llama conjunción, porque el sentido es afirmar ambas cosas a la vez. Que la quinoa abunda y que la quinoa está cara. Qué contradicción, ¿no? Qué contradicción. Hay cualquier cantidad de quinoa y es cara. Ojo, que sea cara la quinoa el extranjero para exportar, pero dentro debería estar baratísima. Disyunción, disyunción. Cuando una proposición compuesta se llama disyunción, cuando el conector que se utiliza es la O.
o es tenista. Profe, se llama disyunción. Tito es ping-pongista o Tito es tenista. ¿No? Ya se sobre o hablas o callas. Disyunción. Pero hay una diferencia. En el primer caso, la disyunción es profe, ¿por qué la disyunción es débil o inclusiva? Porque tiene este sentido. O lo uno sea ping-pongista. Y no tenista. Puede ser que Tito sea tenista. Bien tenista. La disyunción débil admite la posibilidad que ambos se cumplan, que ambos a la vez sean verdaderos. Es posible que Tito sea ping-pongista, también tenista. Mientras que la disyunción fuerte o exclusiva no admite la posibilidad que ambos se cumplan, o sea, que ambos sean verdaderos a la vez. O hablas o te callas. Si hablas es verdadero, entonces te callas es falso. Si te callas es verdadero, hablas es falso, pero no pueden ser los dos verdaderos. O eres hombre o eres mujer. O estás dormido o estás despierto. O naciste en el Perú o naciste en Chile. Disyunción fuerte. Porque no pueden ser ambos verdaderos. No puedo haber nacido en el Perú y en Chile. No puedo estar dormido y despierto. No puedo ser hombre y mujer. Disyunción fuerte. O lo uno o lo otro, nunca ambos a la vez. Disyunción débil. O lo uno o lo otro, o ambos a la vez. Condicional. Condicional. Hasta acá, ¿alguna pregunta? No, profesor. Continuamos. Entonces, ya viene la parte práctica. Continuamos. Ojo, condicional. Cuando una proposición compuesta es condicional. Estas son las más importantes, las condicionales, porque todo razonamiento tiene una forma condicional. Ya miren, una proposición compuesta es condicional cuando el conector, el enlace que se utiliza es sí, entonces, o cualquier palabra que tenga la misma función. Por lo tanto, luego, etc. ¿Va? Si se cumple esa condición, Melgar es peruano. Condicional. Si esa condición, entonces Melgar es peruano. Lo que debe cumplirse primero, la condición que debe cumplirse primero, se llama antecedente. Melgar nació en Arequipa. Y lo que se va a derivar, lo que se va a cumplir después, se llama consecuente. Melgar es peruano. En toda condicional siempre hay antecedente y consecuente. Si Melgar nació en Arequipa, entonces Melgar es peruano. Esta condicional se llama directa. ¿Por qué, profesor? Porque está ordenada. Antecedente, consecuente. Ya se le llama directa. Pero a veces hay personas que tienen su propio estilo al hablar. Hay personas que al hablar pueden empezar por el consecuente y terminar por el antecedente, porque es su estilo. Y la persona puede decir lo siguiente:
Melgar es peruano si nació en Arequipa. No, o sea, es una condicional, pero al revés. Está primero el consecuente y después el antecedente. ¿Cómo se llama a estas condicionales? Indirectas. Indirectas. Melgar es peruano si nació en Arequipa. Ya es una condicional indirecta. O yo puedo decir, Melgar es peruano porque nació en Arequipa. Melgar es peruano, pues nació en Arequipa. En todos estos ejemplos, alumnos, estamos hablando de una condicional indirecta. Está primero el consecuente y después el antecedente. Si Melgar nació en Arequipa, entonces es peruano, condicional directa. Melgar nació en Arequipa, por lo tanto, Melgar es peruano. Antecedente consecuente, condicional directa. Melgar nació en Arequipa, luego Melgar es peruano, condicional directa. Ya, mucho cuidado. Y vamos terminando, mira. Bicondicional, bicondicional. Acá no me detengo, ya porque son muy conocidas las proposiciones compuestas y solo si iremos a la playa, sí, y solo si te pones el bikini rojo. Un número es par, sí y solo si un número es divisible por 2. No, se llama bicondicional. Un número es par, sí y solo si un número es divisible por 2. ¿Estamos de acuerdo? Se llama bicondicional. Volverá la paz a Venezuela cuando y solo cuando Maduro se vaya. No volverá la paz a Venezuela cuando y solo cuando Maduro se vaya. No, ese es bicondicional. Ya es un ejemplo tonto. No es un ejemplo tonto. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, cualquier persona puede pensar como los medios de comunicación quieren que piense. No cualquier persona, pero una persona pensante, una persona crítica, una persona que tiene estudios superiores, no se va a dejar manipular tan fácilmente por los medios de comunicación que defienden intereses de los grandes poderosos. Ya eso de Maduro, ese es un ejemplo tonto. Ya pasamos finalmente, mira, pasamos finalmente para ver las preguntas. Caso especial, alumnos, caso especial. Las proposiciones compuestas pueden ser negativas. ¿Cuándo una proposición compuesta es negativa? Cuando tiene un adverbio de negación. Caso especial. La proposición es compuesta cuando tiene una conjunción gramatical. Y, o, sí, entonces, sí, solo sí. Caso especial. La proposición es compuesta cuando tiene un adverbio de negación. ¿Cómo se le llama negativas? Mariela sabe cocinar. Proposición simple. Mariela no sabe cocinar. Proposición compuesta. Negación de P. Es cierto que les doblen el sueldo a los ministros y que no es cierto que les doblen el sueldo a los ministros y que trabajen mejor. Ojo, no es cierto que es una negación libre. ¿Ya? No es cierto que es una negación libre, que va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. Mariela no sabe cocinar. Esta es una negación ligada, porque solamente afecta a P. Y no es cierto que es una negación libre, porque va a afectar a P y Q, todo lo que está dentro del paréntesis. Pasamos a la parte práctica. Pasamos a la parte operativa. A ver, quiero que participen, por favor. Indicar el tipo de proposición. Tienes que decirme si la proposición es simple o es compuesta. Si es compuesta, tienes que decirme conjuntiva, disyuntiva, condicional, bicondicional o negación. Si es
compuesta, tienes que precisar de qué tipo es. Empezamos. Pregunta 1. Juana canta y Raúl no. ¿Qué tipo de proposición es? Compuesta conjuntiva. Gracias. Compuesta conjuntiva. Juana canta y Raúl no canta. Por favor, a veces ya, para evitar la redundancia, simplificamos. Ya, pero lo que dice es, Juana canta y Raúl no canta. Compuesta conjuntiva. 2. Ronco o no ronco. Compuesta disyuntiva. Compuesta Compuesta disyuntiva. disyunción. Disyunción fuerte. Disyuntiva. Sí, pero fuerte. O ronco o no ronco. Pero no pueden ser ambos verdaderos. Disyunción fuerte. Correcto. 3. En los días feriados, el centro de la capital permanece desierto. En los días feriados, el centro de la capital permanece desierto. Simple. Simple. Proposición ¿Simple? simple, correcto, porque no tenemos ningún conector, no encontramos ningún enlace, ninguna conjunción gramatical. Simple, se representa con P. Pregunta 4. No soy fiel. Negación. Compuesta negación. Negación. Correcto, si es negación, es compuesta. Es negación de P, es compuesta. ¿Por qué? Porque tiene un adverbio de negación. 5. Si llueve, no me baño. Compuesta condicional. Compuesta condicional. Compuesta condicional. Compuesta condicional. ¿Por qué, profesor? Porque usted está señalando que a veces hay cosas que ya son tácitas, se sobreentienden. ¿No? La coma es una pausa que reemplaza entonces. La coma es una pausa que me da a entender que allí está. Si llueve, entonces no me baño. No, la coma es la pausa que reemplaza entonces. 6. Tengo pesadillas, puesto que no estoy tranquilo. Tengo pesadillas, puesto que no estoy tranquilo. Compuesta condicional Gracias, gracias. indirecta. Y estamos acá, en la condicional inversa, indirecta. Melgar es peruano si nació en Arequipa. Tengo pesadillas si no estoy tranquilo. Tengo pesadillas porque no estoy tranquilo. Tengo pesadillas puesto que no estoy tranquilo. ¿Cuál es el antecedente? No estoy tranquilo. ¿Y cuál es el consecuente? Tengo pesadillas. Si no estoy tranquilo, entonces tengo pesadillas. La condicional es indirecta. 7. Carlos y Carmen son casados. Compuesta conjuntiva. No. Compuesta. Conjunción. Correcto. Conjunción. Es P y Conjunción. Q. Carlos es casado y Carmen es casada. P y Q. El predicado es para los dos sujetos. Carmen es casado y Carlos es casado. No, es compuesta. Conjunción. 8. Juana o Raúl cantan. Compuesta disyuntiva. Compuesta disyunción. Compuesta disyuntiva. Cantan. ¿Por qué es disyunción débil? Porque los dos pueden cantar a la vez. Es disyunción débil. O lo uno, lo otro, o ambos. Se pueden cumplir. 9. Es imposible que si estudio entonces no aprenda. Compuesta condicional. Ojo, pero acá tiene más peso lo que está fuera del paréntesis. La condicional está dentro del paréntesis. Negación. Claro, es imposible que es la negación que tiene más peso. Todo operador que está fuera tiene más jerarquía. En este caso tiene más jerarquía, la negación es imposible que. Se le llama negación libre. Ya, se le llama negación libre. Y la número 10. Carlos y Carmen son esposos.
Carlos y Carmen son esposos. Vamos a ver, por favor. La número 1. Juana canta y Raúl no. Conjunción, correcto. La 2, ronco o no ronco. Disyunción fuerte, correcto. La 3, en los días feriados el centro de la capital permanece desierto. Proposición simple, correcto. La número 4, no soy fiel. Negación, proposición compuesta, negación, correcto. La número 5, si llueve, entonces no me baño. La 5, compuesta, condicional. La 6, tengo pesadillas, puesto que no estoy tranquilo. La 6, compuesta, condicional inversa, correcto. La 7, Carlos y Carmen son casados. Conjunción. Carlos es casado y Carmen es casada. La 8, Juana o Raúl cantan. La 8, disyunción débil, porque ambos pueden cantar a la vez. La 9, es imposible que, si estudio entonces no aprenda. La 9 es compuesta, negación libre. Y la 10, Carlos y Carmen son esposos. Simple relacional. Atención. Son esposos. Carlos y Carmen. Ojo, yo lo puedo escribir simplificando las cosas. No, simplificando las cosas. Carlos es esposo de Carmen. Obviamente, Carmen tiene que ser esposa de Carlos. Ya estaría redundando. Entonces, Carlos y Carmen son esposos, se debe escribir así, redactar así. Carlos es esposo de Carmen. Y en esta proposición vemos que es simple relacional. La 10 es simple relación. Simple relación. Carlos y Carmen son esposos. Ojo, es diferente. Carlos y Carmen son casados. Que Carlos sea casado no implica que Carmen también lo sea. Ojo, Carlos se ha casado no sé con quién. Y Carmen está casada, pero no sé con quién. No implica que estén casados entre ambos. Por eso es compuesta. Tengo que separarlas. Mientras que la 10 sí. Carlos es esposo de Carmen, implica que Carmen sea esposa de Carmen. Simbolización, alumno. Lo que vamos a hacer, por favor, rapidísimo, pregunta fija. Ya, rapidísimo, pregunta fija. De cada propósito, de este ejercicio, ya son 10. Lo que tenemos que hacer al lenguaje, tenemos que simbolizar, ya, llevarlo al lenguaje. ¿Por qué, profesor? Porque la lógica no trabaja con el lenguaje natural. El lenguaje natural, como es muy amplio, se vuelve ambiguo e inexacto. El lenguaje natural transmite emociones, transmite sentimientos, transmite órdenes, transmite preguntas. Eso no le interesa a la ciencia, no le interesa al conocimiento. Al conocimiento solo le interesa transmitir información, proposiciones. Entonces, la lógica va a construir su propio lenguaje, un lenguaje simbólico, que como solo transmite información, conocimientos, entonces se vuelve más exacto, menos ambiguo. Muy bien. Atención, alumnos, para que participe. Pregunta fija de admisión. Simbolización. Recordemos esto 2, 3 y pasamos a los ejercicios. La negación, ¿cómo se simboliza? Como una culebrita o así, como estamos observando en la pantalla. No P, ahí está, la culebrita y P. Hoy no hace calor, negación de P. No es cierto que, negación.
No llegaré tarde, negación de P. Ya entonces, por favor, P se llama variable proposicional porque está reemplazando a una proposición simple. Hace calor. Hoy hace calor. ¿Cómo reemplazo esa proposición simple? Hoy hace calor. Lo reemplazo con la variable P. ¿Y cómo reemplazo la negación? La negación lo reemplazo con esta culebrita. Seguimos. Conjunción. Vamos al cine y vamos a cenar. Vamos al cine y vamos a cenar. Profe, vamos al cine lo reemplazo con la letra P. Es la variable proposicional. P reemplaza a la proposición vamos al cine. Vamos a cenar es otra proposición simple. La reemplazo con otra variable Q. Y el conector, la I, tiene también su símbolo, que es la B invertida o un punto. La B invertida o un punto representa al conector I, a la conjunción. Vamos al cine y vamos a cenar, se simboliza P y Q. Luis trabaja aunque estudia de noche, P y Q, porque aunque reemplaza a la I, cumple la misma función, afirma ambas cosas. Llegué a tiempo, no obstante haber salido tarde. Llegué a tiempo, pero salí tarde. Llegué a tiempo, sin embargo, salí tarde. Llegué a tiempo y salí tarde. Igual, P y Q. La variable P representa a la proposición simple llegué a tiempo. Y la variable Q representa a la proposición simple he salido tarde. Disyunción. ¿Cómo se representa la O? El símbolo de la O es la B. P o Q. O vamos al cine o vamos a cenar. O me saco un 7 o me saco un 8. Por favor. P o Q se representa la O con la B. Vamos al cine. Esta proposición simple se va a reemplazar con la variable P. Vamos a cenar. Esta segunda proposición simple se va a reemplazar, a simbolizar con la variable Q. ¿Por qué? Porque es otra proposición. Y la O, que es el conector, la disyunción, la O se representa con la B invertida. Ya, perdón, con la B. Condicional. Entonces, Q. ¿Cómo se simboliza la condicional con la flecha? Si saco 8, entonces mi promedio es aprobatorio. Si P, entonces Q. Saco 8, esa proposición la reemplazo con la letra P. Mi promedio es aprobatorio. Esta segunda proposición la reemplazo con la variable Q. Profe, y si hubiera otra proposición, la reemplazo con la variable R. Cada proposición simple se reemplaza con las variables P, Q, bicondicional. P, sí y solo sí Q. ¿Cuál es el símbolo que reemplaza a la bicondicional? A la doble implicación. Sí y solo sí se reemplaza con una flecha hacia ambas direcciones. Ya con una flecha hacia ambas direcciones. Voy de vacaciones, sí y solo sí apruebo todas mis materias. Voy de vacaciones es P. Apruebo todas mis materias es Q. Y el enlace sí y solo sí se representa con la flecha hacia ambas direcciones. Ojo, esta simbolización de proposiciones es lo que inmediatamente vamos a practicar. Ya, atención. Simbolización. Simbolización. ¿Qué tienes que hacer tú? Simbolizar estos enunciados. Simbolizar estos enunciados. Te voy a dar 3 minutitos para que agarres tu hoja, tu lápiz y simbolices
estos 10 enunciados. A ver, practicamos un minutito. Te doy tiempo para que simbolices, por favor. Practiquemos. Vamos a ver, ya vamos a ver cómo hemos trabajado este pequeño ejercicio. Simbolizar. O sea, ¿qué tenemos que hacer, profesor? La expresión que está en el lenguaje natural lo debemos llevar al lenguaje lógico, utilizando variables proposicionales P, Q, R, S, las letras minúsculas, y utilizando operadores lógicos. Los operadores lógicos son los símbolos que representan a los enlaces, a los conectores. Entonces, el lenguaje lógico utiliza variables proposicionales y operadores lógicos. Simbolización. Juana canta y Raúl no. Juana canta y Raúl no. Juana canta es P. Raúl canta es Q. Pero como dice Raúl no canta, negamos Q. Y el conector, que es la I, también los conectores tienen su símbolo. El símbolo que representa la I es la B invertida o es el punto. Ya cualquiera de los dos símbolos reemplazan a la conjunción, a la I. La número 2, ronco o no ronco. ¿Cómo lo simbolizamos? Ronco
o no ronco? Profesor, ronco es P. No ronco, la negación de P. Es la misma variable. Le doy, no, es la misma proposición. Le doy la misma variable. Solo que se está negando. Negamos P. Y el símbolo de la O es, de la disyunción es la B. Pero un ratito, alumnos. Cuando es una disyunción fuerte, debajo de la B se pone una rayita. ¿Ya? Debajo de la B se pone una rayita. Ya, por favor, es disyunción fuerte. Debajo de la B una rayita, porque es o ronco o no ronco. O lo uno o lo otro, pero no ambos a la vez. Es disyunción fuerte. Debajo de la B se pone una rayita. La número 3. En los días feriados, el centro de la capital permanece desierto. ¿Cómo simbolizo este enunciado? ¿Cómo simbolizo esta proposición? La simbolizo con P. ¿Por qué? Porque es una proposición simple. Y las proposiciones simples se representan con una variable, en este caso P. La número 4. No soy infiel. No soy. No soy fiel. No soy fiel. Fiel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, soy fiel es P. No soy fiel, negamos P. No soy fiel, acá está simbolizado, utilizando el lenguaje de la lógica, el lenguaje simbólico. Negación de P, culebrita P. Continuamos, 5. Si llueve, coma, no me baño. Si llueve, entonces no me baño. Llueve, lo represento, como es una proposición simple, lo represento con la variable P. Coma es entonces. Entonces lo represento con la flechita. Me baño. Me baño es otra afirmación, otra proposición simple. Le doy otra variable Q. P, entonces Q. Pero dice no me baño. O sea, la proposición Q se está negando. Entonces pongo negación de Q. Si llueve, entonces no me baño. ¿Cómo lo simbolizo? P, flechita, negación de Q. La número 6. La número 6. Tengo pesadillas, puesto que no estoy tranquilo. Tengo pesadillas, puesto que no estoy tranquilo. Tengo pesadillas, P, puesto que estoy tranquilo, Q. No estoy tranquilo, negación de Q. Por favor, yo no digo si tengo pesadillas, entonces no estoy tranquilo. Yo digo, tengo pesadillas, puesto que, porque, ya que, tengo pesadillas, sí, no estoy tranquilo. Entonces, es una condicional invertida. Es una condicional indirecta. Está primero el consecuente y después el antecedente. P, flechita al revés, negación de Q. Ordenando. Ordenando. Si no estoy tranquilo, entonces tengo pesadillas. Ordenando. Si no estoy tranquilo, entonces tengo pesadillas. La número 7. Carlos y Carmen son casados. Carlos es casado y Carmen es casada. Carlos es casado y Carmen es casada. La número 8. Juana o Raúl cantan. Juana o Raúl cantan. O sea, ambos pueden cantar a la vez.
disyunción débil, P o Q. La número 9. Es imposible que si estudio, entonces no aprenda. Es imposible que negación libre, paréntesis. Y voy a negar, es imposible que va a negar todo lo que está dentro del paréntesis. Se llama negación libre. Va a negar todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué cosa va a negar? Estudio P, entonces no aprenda, no Q. Si P, entonces no Q. Si estudio, entonces no aprendo. Todo eso es negado. Es imposible que. Esta proposición compuesta es una negación. Negación libre. Y la última. Carlos y Carmen son esposos. ¿Cómo simbolizo esta proposición? Carlos y Carmen son esposos. Ojo, primero analizo el enunciado y me doy cuenta que este enunciado lo puedo simplificar de la siguiente manera. Carlos es esposo de Carmen. Es una proposición simple relacional por afinidad. Como proposición simple la reemplazo con una variable. La reemplazo, siempre empezamos con la variable P. Hasta acá. ¿Alguna pregunta con toda confianza? ¿Se va entendiendo, por favor? Todo claro, profe. Muy amable. Entonces, continuamos. Todo claro, profe. Últimos datos ya, último esfuerzo. Continuamos. Mire, vamos a ver un ratito, ya vamos a ver un ratito algunas preguntas, algunas preguntas contenidas, o para que vean. Esta es una inferencia. El juez respeta la ley si y solo si se ejerce sobre él el control adecuado. Punto seguido. Se da el caso que sí se ejerce el control adecuado. Por consiguiente, el juez respeta la ley. Ya. Entonces, si me dice en el examen, la pregunta del examen me dice simbolizar el enunciado, simbolizar la inferencia. Entonces yo digo, el juez respeta la ley es P. Si y solo si se ejerce sobre él el control adecuado. Eso es Q. Se ejerce sobre el juez el control adecuado. Punto seguido. Viene la premisa 2. Se da el caso que, palabreo, si se ejerce el control adecuado. Se ejerce el control adecuado, ya lo he formalizado con la variable Q. Se está repitiendo la misma proposición. Por consiguiente, conclusión. El juez respeta la ley. Y el juez respeta la ley, la conclusión es P. ¿No es cierto? Ya lo he formalizado con la variable P que se está repitiendo. Simbolizamos esta inferencia. Simbolizamos esta inferencia. Atención. El juez respeta la ley P si y solo, ¿no es cierto? La flecha hacia ambas direcciones. Sí y solo sí. Se ejerce sobre él el control adecuado. Q. Cierro paréntesis. Punto seguido. Y premisa 2. Premisa 2. Se ejerce el control adecuado. Q. Esa es la premisa 2. Por lo tanto, corchete. Ya, los corchetes me están indicando, estas son las premisas, lo que está dentro, y lo que continúa va a ser la conclusión. Por consiguiente, por lo tanto, flecha. Conclusión. El juez respeta la ley P. Esta inferencia la hemos simbolizado. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Pues bien, alumnos, vamos a revisar las preguntas de la separata.
Ya, las preguntas de la separata. Ya, por favor. Quiero que todos participemos. A ver, empezamos. Pregunta 1. Son símbolos lógicos a los que se les puede asignar contenidos. Pregunta 1. Son símbolos lógicos a los que se les puede asignar contenidos. ¿La D? Variable. Las variables P, Variable. U. Lima es la capital del Perú. U puede ser. Quito es la capital de Ecuador. ¿No es cierto? Las variables son los símbolos lógicos a los que se le puede asignar contenidos. ¿No es cierto? 1E, variables. Pregunta 2. Por favor, los conectores no se les puede asignar contenido. Los conectores, la B invertida siempre reemplaza la O. Ya, los conectores tienen un solo significado. La B invertida reemplaza la O. La flechita reemplaza así entonces. Ya, siempre tienen el mismo significado. Los conectores. Las variables no. Se les puede asignar distinto contenido. Pregunta 2. Señale la expresión proposicional. Pregunta fija. La 2, la D. La 2. El gato La es D. un La mamífero. D. Correcto. Pregunta 2. Casa. Pregunta fija. Dado. El gato es un mamífero. 2. Dado. Pregunta fija. Pregunta 3. Es considerado el padre de la lógica moderna. Autor del libro Conceptografía. Profundiza el desarrollo de la lógica matemática. La A. Alternativa A. La A. A. Frege, padre de la lógica moderna. Pregunta 4. Constituye el tipo de inferencia más popular desarrollada por Aristóteles con el nombre de... ¿Cuál es la inferencia que más estudió Aristóteles? Todas las mujeres son mentirosas y María es mujer. Por lo tanto, María es mentirosa. Ojo, es una inferencia mediata que le dio el nombre de silogismo. 4. Alternativa. Barco. 4. Alternativa. Barco. Constituye el tipo de inferencia mediata más popular desarrollada por Aristóteles con el nombre de silogismo. De 2 premisas deducimos la conclusión. Pregunta 5. ¿Verdad esa validez como? Inferencia lógica. Gracias. Ojo, mira, atención. Esto ha sido pregunta reiterada. Varias veces ha venido. Atención. La verdad es una propiedad de la proposición. Una proposición puede ser verdadera o falsa. ¿De qué depende que una proposición sea verdadera o falsa? De su contenido. Si coincide o no con la realidad. Lima es la capital del Perú. Por su contenido, la proposición es verdadera. Lima es la capital de Chile. Por su contenido, la proposición es falsa. Una proposición es verdadera o falsa. Y ello depende de su contenido. Si corresponde o no con la realidad. Profe, ¿y la validez? La validez es una propiedad de la inferencia, del razonamiento. Una inferencia no es verdadera o falsa. Una inferencia es válida o inválida. ¿Ya? No te olvides. Que una inferencia sea válida o inválida depende de su contenido, no. Depende de su forma. Depende de su estructura.
depende de su orden. ¿El orden de qué? De las premisas y la conclusión. Ya, entonces, no te olvides. Verdad es propiedad de la proposición. Validez es propiedad de la inferencia. Pregunta 5, alternativa. Alternativa casa. Pregunta 6. En una proposición, el significado puede ser La B. La D. correcto. Puede D. ser verdadero o falso. B. Puede ser verdadero o falso. B. Barco. 7. Pregunta 7. Por la cantidad de premisas, las inferencias deductivas se dividen en por la cantidad de premisas, las inferencias deductivas se dividen en La A. Inmediatas. inmediatas La y inmediatas. Alternativa A. Si tiene una premisa y conclusión, es inmediata. Y si tiene dos o más premisas y conclusión, ya se llaman mediatas. Alternativa avión. Pregunta 9. La lógica esencialmente busca determinar La A. la A. validez de las proposiciones. La lógica esencialmente busca determinar. La C. Claro, La las C, la- proposiciones no son válidas, las proposiciones son La C. verdaderas. La C. La C, la validez de las inferencias. Repito, mucha atención. Validez es una propiedad de las inferencias. Y ese es el tema principal de la lógica. Comprobar la validez de las inferencias, la validez de los razonamientos. 8, alternativa casa. 9, indique la condicional inversa. Indique la condicional inversa. La D. Detectamos delitos, puesto que somos fiscales. Si somos fiscales, entonces La D. detectamos delitos. Dado es una condicional inversa. Está primero el consecuente y después el antecedente. La 10 lo dejamos un ratito. Ya, la 10 lo dejamos un ratito. 11. La proposición que es disyunción débil. La O B. uno o lo otro o ambos. Disyunción débil. La B. La B. Come con pollo o papa a la huancaína. Bueno, puedes comer ambas cosas a la vez, ¿no? Un combinadito. 11, barco. 11, barco. 12, dejamos. 13, dejamos. 14, señale la afirmación correcta. Señale la afirmación correcta. La B. Toda proposición es aseverativa. O sea, toda proposición siempre La afirma B. algo. Barco, correcto. ¿Qué significa aseverar? Significa afirmar. Toda proposición siempre afirma algo. Por lo tanto, puede ser verdadero o falso. 14, barco. 15. Marque la proposición molecular. Molecular quiere decir la proposición compuesta. La C. La B. Todos los jóvenes son La B. inteligentes. Ese es simple. La Eso es B. simple porque no tiene conectores. La B. Edu La B. Villes no es ingenua. ¿Por qué es compuesta? Porque es una negación. Caso especial, es una negación, por eso es compuesta. 15, barco. 15, barco. Dejamos la 16. 17. 17. Señale el enunciado simple relacional. El enunciado atómico relacional. Atómico es proposición simple, pero relacional. Porque las simples pueden ser predicativas o relacionales. La pregunta me dice, simple, relacional. La B. La B. Nicanor viajó a Arequipa anoche. La B. No, porque, ojo, para que sea relacional tienen que haber dos sujetos que se relacionan entre ellos.
La C. La C. La E. La E. La E. Johnny es vecino de Katy. Johnny es vecino de Katy. Entonces, Katy es vecino de Johnny. Es una simple relacional, simplificándola. Johnny y Katy son vecinos. Johnny es vecino de Katy. Obligatoriamente, Katy es vecina de Johnny. Es simple relacional. 17 casa. 18. Marque la negación libre. Marque la negación libre. La negación libre es la que está antes de una negación y que afecta a todo lo que está dentro. La E. La No E. ocurre E. que, no ocurre que negación La E. paréntesis. Los monos piensen y los monos callen. 18, éxito. Esa es negación libre. Antecede al paréntesis. 18, éxito. 19. No es característica del lenguaje lógico. No es lenguaje lógico. El lenguaje lógico es escrito. El lenguaje lógico es exacto. El lenguaje lógico es convencional. Es simbólico, pero no es oral. Es escrito. 19, casa. La 20. ¿Qué tipo de proposición es? César Vallejo murió en Perú o murió en Francia. Disyunción exclusiva. Disyunción inclusiva o exclusiva. 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 Porque si uno es Exclusiva. verdadero, el otro tiene que ser falso. No admite que ambos sean verdaderos a la vez. Es una disyunción fuerte o exclusiva. 20, casa. 21. Indique qué alternativa es una proposición. Indique qué alternativa es una proposición. La D. La D. Juan La es D. una persona machista. Juan es una persona machista. Proposición 21D. Ahora, por favor, alumnos, para terminar, simbolización, para terminar, quiero que simbolices la pregunta 10 y la pregunta 12. Ya quiero que simbolices la pregunta 10 y la pregunta 12. Simbolízalo, por favor. 10, 12 y 13. 10, 12 y 13. Simboliza. Ya, practica, te doy 2, 3 minutitos, por favor. 10, 12 y 13.
Muy bien. Vamos a ver entonces cómo hemos trabajado estas últimas preguntas, ya estas últimas preguntitas. Vamos a ver. Acá tenemos la pregunta 10 y la pregunta 12. Ya, y la pregunta 12. Ya, queridos alumnos, para concluir, la pregunta 10 dice, si hay música, entonces, ¿no? La coma reemplaza entonces, Manolo está más alegre y si está más alegre, entonces trabaja mejor. ¿No? Ojo. Hay música. Primera proposición. Primera afirmación. Hay música. P. Lo reemplazo con la variable P. Si P, si hay música, la coma es entonces la flechita. Manolo está más alegre. Q. Es otra proposición. Es otra afirmación. Le doy la variable Q. Ojo, cierro paréntesis. Y viene la segunda parte del enunciado. Viene la segunda parte del enunciado, que va a estar entre paréntesis también. Si está más alegre, o sea, si Manolo está más alegre, ya lo he reemplazado con la variable Q. Entonces, la coma es entonces flechita. Manolo trabaja mejor. Ojo, es una nueva afirmación, es una nueva proposición. Utilizo otra variable, R. Entonces, cierro paréntesis. ¿Ya? El operador más importante que le da todo el sentido al enunciado, el operador de mayor jerarquía, es en este caso la I. Está fuera de los signos de agrupación. Si hay música, entonces Manolo está más alegre. Y, segunda parte, si está más alegre, entonces trabaja. ¿Ya? Allí está la simbolización correcta. Vamos a ver, pregunta 10. Ya, vamos a ver, pregunta 10. ¿Qué alternativa marcamos? La A. Alternativa La A. A. Entonces Q y Q, entonces R. El puntito reemplaza la I o la B invertida. Pregunta 10, alternativa avión. Veamos la pregunta 12. La iguana y la lagartija son saurios. Por lo tanto, son cogenéricos. La iguana es saurio, P. Y la lagartija es saurio, Q. Cerramos paréntesis. Por lo tanto, son cogenéricos, R. ¿Cuál es el operador de mayor jerarquía? Por lo tanto, es el operador de mayor jerarquía que le da todo el sentido al enunciado, que lo divide en dos partes, derecha e izquierda. La iguana es saurio y la lagartija es saurio. Cerramos paréntesis. Por lo tanto, conclusión, son cogenéricos. R. Vamos a ver la pregunta 12, ¿qué alternativa marcamos? Profe, en la pregunta 12, P y Q, entonces R. 12 alternativa éxito. 12 alternativa éxito. P y Q, entonces R. En la pregunta 13, ¿qué han marcado? La D. La D. Barco. No, Barco. D No, la D. de dado. La D. Dado. Sí. Gracias. 13 dado. Y ya dejamos la pregunta 16 para que practiques un poquito. Ya dejamos la pregunta 16 para que practiques un poquito. Bien, esto ha sido la introducción al curso de lógica. Hasta aquí avanzamos, queridos alumnos. Nos estamos encontrando en la próxima y en la última clase. Hasta luego. Cuídense.
Chao, Hasta luego, chao. profesor. Cuídese. Cuídense. Muchas gracias, Buenas, profesor. muy buenas Gracias, tardes. profesor. Hasta luego.